Feliz lunes 16 de enero del año 2023. Retomando lo que son los audios de las fichas jurisprudenciales, me permito entonces darle lectura a las fichas compartidas en el día de ayer, domingo 15 de enero. Estas fichas compartidas de ayer fueron de la materia penal. Vamos entonces a proceder con la sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte Judicial 326. En la sentencia de la Suprema Corte pude estar dos fichas. Primera, motivación genérica, característica. Es cuando el juzgador utiliza fórmulas generales para referirse a los puntos que le competen, como si se tratase de un ejercicio matemático. Segunda ficha. Sentencia penal, debida motivación. En la doctrina comparada debe incluir un juicio lógico, motivación razonada en derecho, motivación razonada en los hechos y respuestas de las pretensiones de las partes. Vamos ahora con la sentencia 1350. De estas sentencias traigo también dos fichas. Tribunales penales. Competencia. El artículo 50 del Código Procesal Penal. Pueden estatuir respecto de la acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados con una infracción penal. Segunda ficha. Parientes. Pérdida. Atormenta con la intensidad del dolor, mucho más arraigada aún, es la situación cuando la pérdida es del padre, cuya ausencia no solamente afecta lo relativo a proveer, sino también al aspecto afectivo. Vamos ahora con la sentencia 1376, de la cual extraigo tres fichas. Primera ficha. Delitos sexuales. Pruebas. Se deben considerar las circunstancias en las que acontecen estos delitos, lo que se caracterizan por no ocurrir públicamente. Uno de los elementos de mayor relevancia es el propio testimonio de la víctima. Segunda ficha. Pruebas penales. Valoración. Artículo 172 del Código Procesal Penal. Debe realizarse tanto de forma individual como en su conjunto, siguiendo las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Tercera ficha. Delitos sexuales. Declaración de la víctima. Constituye un elemento probatorio idóneo para formar la convicción del juzgador. Admisión como prueba tiene lugar fundamentalmente con base al marco de clandestinidad en que suelen consumarse tales infracciones. Vamos entonces ahora a la sentencia 1333, de la cual les traigo también tres fichas. Indefensión, improcedencia. No puede configurarse dado que del devenir del proceso, en las etapas preparatoria y de juicio por ante la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia, se verifica que ha sido debidamente representada por su representante legal en igualdad de condiciones. Segunda ficha. Derecho de defensa, violación. Criterio del Tribunal Constitucional Dominicano. Para que se verifique, el recurrente tendría que haberse visto impedido de defenderse y de presentar conclusiones en audiencia durante el proceso de apelación. Tercera ficha. Homicidio, elementos constitutivos. Conducta activa voluntaria para destruir vida de otro. El elemento legal o tipicidad, un elemento moral que se origina en intención de imputado de cometer el crimen, y el accionar humano antijurídico y sin justificación. Vamos ahora con la sentencia 1351, de la cual les traigo tres fichas. Primera ficha. Tortura, amenaza, violencia intrafamiliar, uso de té o brebaje para que le bajara el periodo a la víctima, provocándole el aborto, violación a la integridad personal y a la intimidad de la menor, abuso físico, sexual y psicológico en contra de su hija. Realmente condenaron en este caso. Segunda ficha. Pruebas, concepto. Es el medio regulado por la ley para descubrir y establecer con certeza la verdad de un hecho controvertido. Es llevada a los procesos judiciales con el fin de proporcionar al juez
o tribunal el convencimiento necesario para tomar una decisión. Tercera ficha. Artículo 339 del Código Procesal Penal. En su redacción, el legislador no hace una división de criterios positivos y negativos, sino que establece cuáles serán los 7 parámetros que sirven para orientar al juzgador para imponer una pena proporcional y justa. Vamos entonces a la sentencia 1397, de la cual les traigo una sola ficha. Declaraciones. Que el tribunal de juicio no le otorgara valor probatorio a la prueba documental consistente en el interrogatorio realizado por el al imputado por no haber testificado ante el plenario las personas que figuran como firmantes. Esto no implica la ilegalidad. Vamos entonces a pasar a la sentencia 1442. De esta sentencia solamente traigo una sola ficha. Agente policial, registro de una persona, artículo 175 del Código Procesal Penal. Para un agente policial determine si existen motivos fundados, suficientes o razonables para proceder al registro, dependerá del caso concreto y de la experiencia o preparación del agente. Vamos con la sentencia 1389, de la cual extraigo 4 fichas. Primera ficha. Oposición penal. Procede contra decisiones que resuelven un trámite o incidente del procedimiento. La inadmisibilidad de la apelación, aunque no resuelve el fondo, sí constituye un obstáculo para conocerlo, otorgándole naturaleza definitiva al caso. No procede la oposición. Segunda ficha. Apelación penal, admisibilidad, procedencia. Es recurrible en apelación luego de la reforma de la Ley 1015 la decisión que declara la inadmisibilidad de la acusación por falta de capacidad para actuar en justicia. Tercera ficha. Sentencia que declara inadmisibilidad de la acusación. La jurisdicción de apelación debe realizar una interpretación más garantista encaminada a verificar si se produce algún tipo de indefensión que afecte al recurrente. Cuarta ficha. Recursos penales, característica. Constituyen mecanismos de control de la administración de justicia, sirven para racionalizar y uniformar la forma en que se aplica la ley. Para las partes es una garantía de que la sentencia ha sido examinada por más de una instancia. Vamos entonces ahora con la sentencia 1462, de la cual extraigo 4 fichas. Primera ficha. Calificación jurídica, variación, artículo 321 del Código Procesal Penal. Jueces, al momento de emitir decisión, deben hacer una correcta valoración de los hechos a fin de determinar la verdadera calificación jurídica para aplicar una sanción ajustada al marco legal establecido. Segunda ficha. Complicidad, característica. Puede darse en distintas fases de ejecución del hecho, razón por la cual el legislador ha previsto el artículo 62 del Código Penal. Tercera ficha. Complicidad, característica. Ausencia del autor principal en el proceso no impide que se imponga condena al cómplice en virtud de que la complicidad es un tipo penal independiente de la autoría principal. Cuarta ficha. Robo agravado, casa habitada. Un palacio de justicia equivale a una casa habitada. El artículo 390 del Código Penal. Para el caso de la especie, el robo fue realizado en un palacio de justicia, precisamente en el Palacio de Justicia de San Cristóbal. Vamos ahora con la sentencia 1369, de la cual extraigo una sola ficha. Apelación penal, objeto. No es conocer el juicio completo nueva vez ante el Tribunal de Alzada, sino permitir que una jurisdicción superior verifique si la sentencia lo hizo sobre la base de un hierro jurídico o no. Y por último, la sentencia 1342, de la cual extraigo entonces una sola ficha.
que dice de la siguiente manera: Inmediación, concepto, es el producto de la valoración directa, inmediata y simultánea que los jueces realizan a los elementos de prueba, lo que garantiza que su reproducción penetre en el ánimo de estos sin alteraciones. Hasta aquí las sentencias o las fichas de las sentencias que he compartido a través de mi cuenta de Twitter en el día de ayer, Torres_Reynoso. Será hasta la próxima.